¿En quién confías más tú? ¿Confías más en tu pastor que en Dios? ¿Confías más en tu sacerdote que en Dios? ¿Confías más en tu rabino que en Elohim? ¿Confías más en tu apóstol que en Dios? Me atrevo a decir que cada uno de ustedes diría que confía más en Dios, pero en la práctica ya es muy distinto, es muy diferente. Una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Me atrevo a decir que muchos de ustedes no les va a gustar esa enseñanza, pero realmente no es para que les guste, sino es para que se diga la verdad. Primeramente, yo quiero leerles 3 pasajes donde ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que debemos confiar más en Dios que en cualquier ser humano. Dice, por ejemplo, en los Salmos 118, versículo 8, dice así: Mejor es confiar en Jehová o en Yahweh que confiar en el hombre. Lo voy a repetir. Mejor es confiar en Jehová o en Yahweh, como usted le quiera llamar, que confiar en el hombre. Esos 3 textos dicen prácticamente lo mismo, aunque tienen diferente contexto. Dice Jeremías 17:5: Así ha dicho Jehová o Yahweh: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová o de Yahweh o de Yahvé. Versículo 7: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová o en Yahweh. Y por último, les quiero leer ahora Hechos capítulo 5, que tiene que ver con lo mismo. Hechos 5, aquí les están prohibiendo a los apóstoles que ya no prediquen en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Y dice Hechos 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos creyentes en estos días, en nuestros tiempos, que digan las mismas palabras, que las digan y las practiquen, que digan que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo le hago esta pregunta y no la conteste inmediatamente, piénsela, medítela. ¿Tú confías en Dios más que en tu pastor? ¿Tú confías en Dios más que en tu sacerdote? ¿Tú confías más en Dios o en Elohim más que en tu rabino? ¿Más que en tu apóstol? ¿Más que tu evangelista? ¿Más que tu anciano? Yo creo que ustedes piensan y tienen la vaga idea que sí, que confían más en el Creador, en el Eterno, en el Todopoderoso, pero en la práctica es diferente. Por ejemplo, cuando Dios dice algo en la Biblia y usted lo lee, pero su pastor, su sacerdote, su papa, su rabino, su anciano, su apóstol le dice otra cosa, usted decide, le aseguro y le garantizo, usted decide hacerle más caso a su líder que a Dios. Le voy a poner un ejemplo general. Su pastor, su rabino, su sacerdote, su anciano, no tiene toda la verdad. Él se equivoca en más de una enseñanza, en más de una doctrina. Mas, sin embargo, tú le haces más caso a tu pastor, a tu sacerdote, a tu rabino, a tu apóstol, a tu anciano, más que a Dios, más que a Elohim. Te lo garantizo. Ponte a pensar, medita, ¿en qué doctrina tu líder está equivocado?
De seguro tú piensas que ninguna doctrina. De seguro tú piensas que tu pastor, tu sacerdote, tu rabino, tu anciano, tu apóstol, tu pastora son perfectos. Déjame decirte que ellos no son perfectos. Yo no soy perfecto. Por lo tanto, cuando viene al tema de las doctrinas, ¿qué doctrinas debemos de creer y qué doctrinas o enseñanzas debemos practicar? Es necesario obedecer a Dios, a Elohim, antes que a los hombres. Yo no sé de ti, pero yo decidí hace muchos años, prácticamente desde mi conversión, yo decidí que iba a obedecer y a creerle más a Dios, más por encima de los hombres, más por encima de mi pastor o de mi sacerdote cuando fui católico, o de mi científico cuando fui ateo. Necesitamos creerle más, me estoy dirigiendo a los creyentes de cualquier religión, denominación o los interdenominacionales también, que es más sabio creer lo que dice tu libro sagrado que lo que dice tu líder. Es más correcto, es más bíblico, es más sabio. Esto quiere decir que va a haber veces en que tú vas a chocar con tu líder, como yo he chocado. Y déjame decirte, yo he chocado, pero yo no me he peleado con mi líder. Y no tenemos por qué pelearnos con ellos y no tenemos por qué discutir con ellos. Ahora a continuación voy a leer Hebreos 13:7 y 13:17. Hebreos 13:7 y 13:17. Quiero explicar esto, porque tú dices, bueno, la Biblia me dice a mí que obedezca a mi pastor, a mi líder. Entonces tú me estás diciendo que no lo obedezca. No, no estoy diciendo eso. Pero debemos saber trazar la línea hasta en qué punto le hacemos caso, obedecemos a nuestro líder, llámese pastor, sacerdote, apóstol, rabí o rabino, como tú le quieras llamar, antes que a Dios. Voy a leer Hebreos 13:7 y 17, dice así, y los voy a explicar a continuación. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obviamente que esos son mandamientos del Señor, del Eterno, del Creador, de Elohim, de Dios. En el 7 dice que nos acordemos de nuestros pastores o de nuestros líderes, como tú le quieras llamar a tu líder, y que imitemos su conducta, imitemos su fe. Y en el 17 se nos ordena a obedecerlos, a nuestro líder o a nuestros líderes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si la escritura dice claramente que maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5, y en el 7 dice que bendito el varón que confía en Jehová o en Yahweh. También se nos dice en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También se nos dice en el Salmo 118:8 que bienaventurado el hombre que confía en Jehová o en Yahweh. Entonces, aquí se nos está diciendo lo contrario, no. Lo que aquí se nos está diciendo es que debemos imitar a nuestro pastor, obedecerlo. Pero escuche bien, siempre y cuando lo que nos diga nuestro pastor no vaya en contra de lo que enseña la Biblia, de lo que enseña Dios, de lo que enseña Elohim. En otras palabras, tenemos y debemos obedecer a nuestros líderes
espirituales siempre y cuando lo que ellos nos enseñen no contradiga la Biblia, no contradiga las Escrituras. Debemos obedecerlos, sujetarnos a ellos siempre y cuando no contradiga a Dios. Si el líder contradice a Dios, entonces tú hazle caso a Dios. Eso es lo que yo he hecho por años y eso es lo que yo sigo haciendo. Yo he tomado decisiones en mi vida donde tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dije hace poco al que considero yo mi pastor, mi guía espiritual, al que por muchos años le pedí consejos, al que yo oro por él, lo amo en Cristo, pero yo le dije, no me voy a congregar, es un ejemplo, no me voy a congregar los domingos, porque no hay ningún mandamiento que me congregue los domingos y no hay ningún mandamiento en que yo tenga que guardar los domingos. Le dije poco, le di las razones, pero yo le dije a él, le dije claramente que quería hablar con él en persona. Él nunca me dio el tiempo. Yo entiendo, es un hombre muy ocupado, es un pastor reconocido internacionalmente, un predicador famoso en esta denominación. Pero yo no me peleé con él, hablamos, terminamos en paz. Yo estoy seguro que él ora por mí y yo oro por él. Ahora, no le estoy diciendo que usted haga esto. Si usted puede hacerlo, hágalo. Si hay una iglesia, por ejemplo, una congregación, enseña mejor la Biblia que en la que usted asiste, sálgase de allí y vaya a una mejor congregación donde le enseñen mejor la Biblia. Donde le enseñen la Biblia a obedecerla, pero como Dios manda, no como la gente manda. Entonces, si usted no hace caso a este mensaje es de Dios, usted me está desobedeciendo a mí, usted está desobedeciendo a Dios cuando usted pone primero al hombre antes que a Dios. Que el primer mandamiento no es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el primer mandamiento de los 10 mandamientos del decálogo no es poner a Dios sobre todas las cosas y sobre todo ser humano. ¿Acaso no es idolatría poner a algo o a alguien antes que a Dios? Claro que sí. Entonces, esta enseñanza es con el propósito de que usted se afirme bien y que usted tome decisiones en su vida, que usted decida por lo correcto y diga, está bien, yo voy a obedecer a mi pastor o a sacerdote, a mi líder, pero cuando él esté equivocado en algo de la Biblia, yo voy a obedecer a Dios. Y déjeme decirle, yo no le estoy diciendo que se haga enemigo de su líder, ore por él, ámelo en el amor de Cristo, mitíguele alguna necesidad si él tiene, yo lo he hecho, pero cuando tenga que obedecer una doctrina, una enseñanza, y usted sabe que su pastor, su sacerdote, su papa, su rabino, su anciano está equivocado, obedezca a Dios antes que a los hombres. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.